Durante siglos hemos creído que lo artístico era algo que estaba en manos del hombre, que para escribir una canción, unos versos que nos emocionen, necesitábamos una vida llena de experiencias, de sentimientos y de errores que nos inspirasen y sobre todo mucho tiempo. Pero esa idea está cambiando. Vemos como una línea de códigos es capaz de hacer en cuestión de segundos lo que la mano humana necesitaría días, horas y muchísimo tiempo. En este reportaje vamos a ver cómo esto está afectando a los artistas que antes creía ser irreemplazables y sobre todo vamos a hacernos una pregunta: ¿es esto una herramienta de trabajo o es el fin de lo creativo? La IA se ha convertido en un arma de doble filo para los artistas, presentando diversos inconvenientes como por ejemplo la dependencia tecnológica y la disminución del pensamiento crítico y ético, pero abriendo nuevas puertas a ventajas como por ejemplo ahorro de tiempo y optimización de procesos. Infinidad de artículos corroboran esto que decimos. Investigaciones como la de García Calle advierten ya sobre este riesgo de dependencia tecnológica que ya mencionamos. Sin embargo, los estudios de Monsalve Peña subrayan cómo la industria de entretenimiento se ve forzada a optimizar procesos para no quedarse atrás. Sin embargo, las revisiones y cifras sistemáticas olvidan a veces quién sostiene el pincel. Para ello hemos viajado hasta Chipiona. Allí nos pondremos en contacto con Alfredo Zarazaga, el autor de la obra Cangrejo en el litoral gaditano, que lo que quiere conseguir, más que un proyecto perfectamente estético, es llegar hasta los códigos éticos. ¿Hubo una imagen, una experiencia o una persona concreta que inspirara? No, la propia naturaleza, o sea, la propia falta de atención del ser humano hacia lo que le rodea. Uh-huh. O sea, esa falta de respeto que entiendo que el ser humano, por el progreso y por las excusas infinitas que hay del maltrato hacia la naturaleza, que precisamente es curioso cuando se habla de la naturaleza en tercera persona, o sea, en forma externa, cuando nosotros pertenecemos enteramente a la naturaleza de igual forma, ¿no? ¿Es la IA una expansión de capacidades o es una amenaza a la esencia del creador? Esta conexión orgánica que menciona Alfredo es lo que los estudios actuales, como el de García Calle, identifican como el límite de la máquina. Mientras que la IA recopila datos para generar una imagen, Zarazaga utiliza el arte para denunciar la falta de humanidad. La IA puede imitar una obra de Goya, pero ¿puede de verdad provocar la indignación de los fusilamientos? Uno de los grandes miedos que analiza la revista Enfoques de la Comunicación es la sustitución del profesional. Sin embargo, Alfredo nos da una perspectiva que rompe la barrera del miedo. El otro día escuché una frase que me pareció muy interesante, que era: la IA es un peligro para el mediocre, pero es una herramienta para el profesional. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Bellas Artes que empezó el ordenador, el Photoshop. Recuerdo que al principio los trabajos que salían por ordenador, la gran masa decía que eso lo hace el ordenador. Claro. Yo te pongo el ordenador a ti y a ver qué es lo que hace. Claro. La IA me da que es lo mismo, con una particularidad distinta, ¿no? Pero la IA no va a sustituir nunca la creatividad del ser humano. Podrá hacer muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, que yo trabajo a partir del material reciclado, claro, que es físico, que tal, y después yo muchas veces, cuando estoy trabajando, no sé qué es lo que va a salir. Claro. Por ejemplo, cuando hago el concierto este con Paco Vidal, que él toca la guitarra y yo estoy haciendo una escultura en directo, yo no tengo ni idea de lo que va a salir. Voy a la inspiración, voy al momento y esto es lo que surge. Yo entiendo que la IA, por lo poco que sé, suma una serie de conceptos y te da un resultado, pero nada creativo. Así, la inteligencia artificial exige que el periodista sea una guía de la máquina y no su esclavo. Frente a la visión del artista, la academia aporta el marco estructural. Manuel Garrido, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, coincide con esta visión sobre la intencionalidad humana frente a la ejecución mecánica y utiliza una metáfora bélica para explicar la relación actual entre el profesional y la tecnología. La IA es nuestra arma. O sea, con una lanza tú puedes llegar a 5 metros. Yo con mi brazo no llego a 5 metros. Claro. Entonces, pero hay que saber usarlo. Y aun poniéndote la misma armadura, puedes ganar un torneo o puedes no ganarlo. Sí. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y para ganar el torneo tienes que estar formado. Y formado con otras cosas que no están en la IA. Esta formación a la que alude Garrido es precisamente el pensamiento crítico que, según García Calle, corremos riesgo de disminuir si delegamos todo el proceso creativo en el algoritmo. La técnica, según el profesor, ya no es un valor diferencial. Uno de los puntos más críticos que alude Manuel sobre la IA es la incapacidad para entender la cultura local y compartida. Esto es algo que un publicista o un periodista maneja por instinto.
El profesor nos da un claro ejemplo de esta deficiencia en su campo. Cuando tú haces un anuncio de cervezas, por ejemplo, le metes para una campaña publicitaria, un briefing para hacer una campaña para Cruzcampo, y le dices, hazme este texto, o incluso hazme una sevillana para una campaña de Cruzcampos con estos criterios y tal. Y la inteligencia artificial te dice, y entonces la crema de la cerveza, patatín, patatán. En Sevilla no le decimos crema a la cerveza, ¿verdad? Le decimos espuma, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, en España en general... En España en general decimos espuma. Pero como esa IA es mundial, claro, le falta el contexto humano. Este error demuestra que, aunque la inteligencia artificial tenga la capacidad para procesar información global, carece de la experiencia vivida que Alfredo Zarazaga pone en valor al hablar de sus cangrejos. Por otra parte, Garrido nos recuerda que hay mucho más allá, fuera de lo digital, que la máquina simplemente no puede ver. Finalmente, Manuel Garrido lanza una predicción que conecta directamente con la naturaleza artística de Zarazaga, la revalorización del offline. De esta forma, en un mundo saturado de productos generados por algoritmos, lo humano volverá a convertirse en todo un lujo de mercado. Que va a haber mucha gente que tiene que ser capaz de crear al margen de eso. ¿Por qué? Porque tú vas a querer siempre lo distinto. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué viene la gente desde China a París, a Madrid, a comprar un bolso de Loewe a Madrid? ¿O por qué va a París a comprar un perfume de Yves Saint Laurent? Lo puede comprar online, sí. Lo puede comprar en las tiendas chinas perfectamente, la misma prenda. Pero es la experiencia de ir a París o de ir a Madrid y comprarlo en ese mismo sitio. Entonces siempre nos van a quedar las experiencias personales. Y esa experiencia, esa creación personal es clave, porque cuando tú generes un texto distinto a lo que genera la IA, estás generando un contenido distinto. Y ese contenido distinto va a tener mucho valor de mercado también. El impacto de la inteligencia artificial en las profesiones creativas no marca el fin de la autoría, sino el comienzo de una nueva era de la colaboración. Como hemos analizado a través de los estudios de López de la Cruz y Monsalve Peña, la verdadera crisis no es tecnológica, sino de identidad. El reto de seguir aportando significado en un mundo saturado de perfección. Al final, tanto en todas las aulas como en la arena de Chipiona, la respuesta es la misma. La IA puede ser una armadura poderosa o un tren de alta velocidad, pero siempre necesitará de alguien que elija el destino y, sobre todo, que sepa por qué vale la pena el viaje. Pues muy bien, la verdad es que para mí es un placer el participar en estas actividades académicas, ¿no? En las que se os piden realizar trabajos y donde tiene uno la oportunidad también de hacer cosas fuera del aula, ¿no? Y compartirlo con otras asignaturas. Entonces, podríamos quedarnos incluso con la palabra homenaje, entonces. Sí, bueno, posible. Pues quizás el futuro no consista en competir con la máquina, sino en cultivar aquello que nos hace irreemplazables. Nuestra capacidad de sentir, de errar y de mirar al mundo con la curiosidad de quien sabe que la belleza no nace de un patrón, sino de una emoción. Porque mientras existan historias que contar y monumentos que esculpir, la creatividad seguirá siendo el último refugio de lo humano.